muchísimas gracias a todos. Pues efectivamente, el año 2022 ha comenzado dando paso a las incertidumbres que ya se vislumbraban a finales del año pasado. Más allá de la pandemia, las actuales tensiones geopolíticas, las presiones inflacionistas y el escenario de una posible aceleración de la normalización de la política monetaria están ganando protagonismo en un entorno en el que entre los tres principales bloques económicos del mundo se ha observado pues la confirmación de que en Estados Unidos se están agravando esas tensiones inflacionistas, no solamente ligadas al encarecimiento de la energía y los alimentos, sino también a esa recuperación del mercado laboral y en el que se están produciendo también presiones salariales relacionadas no solamente con esa recuperación del empleo, sino porque se está produciendo ese proceso denominado de la gran dimisión, donde está cayendo la población activa y cuesta de alguna forma más cubrir algunos puestos de trabajo, elevando así también las presiones salariales. En el caso de la eurozona, pues esta nueva ola de la pandemia, derivada de la expansión de la variante Omicron, unida a esas crecientes presiones inflacionistas que estamos viviendo también en la eurozona, situándose la inflación en el mes de diciembre en el máximo nivel desde que se creó la moneda única europea, pues también están dando lugar a un deterioro de la confianza, y a una menor actividad a cierre del año 2021 y a comienzos de este año. Y por último, se ha confirmado ese escenario que ya íbamos anticipando desde Singular Bank, de que se confirma esa desaceleración económica que se proyectaba en China, relacionada no solamente a esos desequilibrios que tienen en el sector inmobiliario, sino también a esa política de cero COVID y a ese menor dinamismo que presenta actualmente el consumo y la demanda interna china. Y todo esto en un contexto en el que queremos resaltar tres principales riesgos actualmente. Por un lado, tenemos esta nueva ola de la pandemia. Es cierto que las cifras están indicando pues una cierta estabilización de los casos diarios de contagio en Europa y también una menor incidencia progresivamente en Estados Unidos, pero que se mantiene esa expansión de forma asimétrica, creciendo el número de casos no solamente en Sudamérica, sino también en Asia. Y esto trae nuevas implicaciones, porque no sabemos si nuevamente esta nueva ola de la pandemia, derivada no solamente del impacto que está teniendo en la fuerza laboral con esas cuarentenas y esas bajas laborales, sino también a través de esa política de cero COVID en China que ha llevado a adoptar nuevos confinamientos de la población e incluso cierres parciales de terminales de carga y también de factorías, pueden provocar nuevamente esas tensiones inflacionistas que ya estaba generando desde que se empezó la reapertura de la actividad económica en julio de 2020. Todo esto unido a esos crecientes niveles de inflación que estamos viviendo, situándose el nivel de precio en cifras que no habíamos registrado en las últimas 3 y 4 décadas y que están relacionadas no solamente a esos shocks que estamos viviendo en las cadenas de valor y el encarecimiento del transporte de las mercancías o al encarecimiento de materias primas básicas, no solamente energéticas como el petróleo o el gas, por las tensiones también que se están viviendo en Ucrania, sino también por el encarecimiento de los alimentos. Lo que estamos viviendo es una creciente repunte de la inflación con unas presiones inflacionistas al alza, provocadas especialmente por estas tensiones que estamos viviendo geopolíticas y que retrasan la normalización del escenario energético que se proyectaba a mitad de este año hasta previsiblemente el año 2023. Y esto, lógicamente, está ocasionando unos mayores costes de producción para las empresas y crece cada vez más el número de empresas, no solamente en Estados Unidos, sino también en la eurozona, que manifiestan que se ven obligadas a empezar a subir los precios finales a sus consumidores finales, con lo cual empezaremos a observar un repunte también de la inflación subyacente y esos indeseables efectos de segunda ronda, no solamente en el caso de Estados Unidos, sino también previsiblemente en Europa, donde se está produciendo también una escasez de trabajadores, como se ha puesto en evidencia no solamente en España con esta caída de la población activa y esa contracción de los flujos migratorios, sino también en el caso de la economía alemana. Por otro lado, estamos ante un desacoplamiento de la política monetaria. Este repunte de la inflación
que se puede ver todavía más acelerado debido a estas tensiones geopolíticas, y también a esta nueva ola de la pandemia, se impacta nuevamente en las cadenas de valor de la región Asia-Pacífico, pues podría dar lugar a una mayor normalización de la política monetaria, especialmente en el caso de Estados Unidos, con un escenario en el que no podemos descartar hasta 5 subidas de tipos de interés. Al mismo tiempo que no solamente sería esa aceleración un escenario que se produciría en el caso de la Fed, sino también en otros países, tanto avanzados como emergentes. Ya hemos visto subidas de tipos de interés tanto en Reino Unido como en Noruega y también en México o en Chile, al mismo tiempo que se ha confirmado ese desacoplamiento de la política monetaria frente al menor tono acomodaticio de las economías avanzadas. Hemos visto cómo China se ha visto obligado el Banco Central a adoptar nuevos estímulos monetarios para intentar de esta forma impulsar la actividad económica y frenar esa desaceleración económica que vive la potencia asiática. Y todo esto en un contexto en el que sí que vemos una clara revisión a la baja de las previsiones de crecimiento a nivel global, tanto en este cuarto trimestre como en el primer trimestre del año 2022, con el escenario de que esta previsible normalización de la pandemia con una menor incidencia a partir del segundo trimestre y también esta estrategia, este rediseño de la estrategia de control de la pandemia que están desarrollando ya las economías avanzadas. No solamente hemos visto el anuncio de Reino Unido de relajación de las medidas, totalmente de las medidas de restricción de la movilidad, sino también en el caso de Dinamarca, nos podrían llevar a un entorno en el que vamos a ver un repunte de la actividad, especialmente en el segundo trimestre del año. Pero lógicamente todo esto ya está condicionado a la evolución precisamente de esos riesgos que he comentado al inicio de la exposición. Y esto va a ser determinante porque la persistencia de estos riesgos, tanto inflacionistas como geopolíticos o en torno a la pandemia, pueden dar lugar a un mayor deterioro de las expectativas de futuro del sector privado, y eso lógicamente condiciona no solamente el grado de pérdida de poder adquisitivo que podemos sufrir, sino también hasta qué punto se va a producir un repunte de la demanda, como se venía proyectando, apoyado en ese ahorro embalsado que se ha generado desde el inicio de la pandemia. Dicho lo cual, nos gustaría en este punto de situación situarnos en el escenario de Ucrania y Rusia, por sus importantes implicaciones no solamente sobre la inflación, sino también geopolíticas. Desde Singular Bank vemos 3 posibles escenarios. Una solución diplomática, que sería el escenario más deseable, donde se produciría una recomposición de Rusia en la región, que si bien a corto plazo no tendría implicaciones, sí que podríamos ver que a medio plazo genera nuevas tensiones geopolíticas en torno a los países, no solamente que hacen frontera con Polonia, sino también en los países bálticos. Pero en este caso, el impacto sobre el crecimiento económico y sobre la inflación y la normalización de la crisis energética sería menor, y eso podría hacer que viéramos una relajación de las tasas de inflación a partir de la segunda parte del año. Sin embargo, un escenario también que podría ocurrir es el que se produce una calma tensa. En este caso vemos que se produce una invasión parcial de Rusia, que se reconoce la provincia de Donbass, o que desde el gobierno ruso pues se producen ciberataques o daños a infraestructuras energéticas claves, o se erosiona la credibilidad del gobierno ucraniano. Y lógicamente, si se produce esos daños en las infraestructuras energéticas, es decir, en el gasoducto que transporta el gas desde Ucrania, que aproximadamente suministra el 50% del gas que vende Rusia a Europa, podríamos ver que es necesario utilizar otros gasoductos situados en Bielorrusia o darle paso o funcionamiento al gasoducto Nord Stream 2, que es una de las fuentes de conflicto también en esta escalada de tensiones. Con lo cual podríamos ir a un escenario en el que veríamos nuevas tensiones, no solamente en la zona de Ucrania, sino también en la frontera de Polonia, como vimos a finales del año pasado. Y esto lógicamente daría lugar a shocks en el suministro y también a un repunte del precio del gas todavía más acusado del que estamos viviendo, con las consecuencias negativas en la inflación de la eurozona, como veremos luego, pero también podría dar lugar a que se produjeran nuevos disensos en el seno de la Unión Europea, lo cual debilitan el proyecto de la Unión Europea, porque aquí estamos viendo 2 visiones contradictorias, la de Francia y Alemania, que apuestan por una solución pacífica en el Club de Normandía, es decir, junto a negociaciones junto a Rusia y Ucrania, frente
a la posición de los países bálticos y nórdicos, que consideran que es clave parar estas injerencias de Rusia porque sienten fragilidad hacia sus fronteras y porque también aquí está a futuro qué va a ocurrir con los recursos naturales que se abren en el deshielo del Polo Norte en torno al Círculo Ártico. Con lo cual, el último escenario, el peor de todos, sería el que no deseamos, lógicamente, que es que se produce, desgraciadamente, una invasión de Ucrania con graves implicaciones económicas, sociales y con un riesgo todavía más acusado de que esta crisis energética sea mucho más seria. Y con lo cual iríamos a un escenario en el que este escenario sí que provocaría un impacto negativo sobre la senda de crecimiento económica, no solamente de la eurozona, sino también a nivel global, con mayores tensiones inflacionistas, como comentábamos, y con una reformulación de la política monetaria. Quizás en este punto el Banco Central Europeo se vería obligado a hacer una reducción todavía más acelerada de los estímulos monetarios, o por el contrario, la Reserva Federal se vería obligada a acompasar o reducir esa normalización prevista de subidas de tipos de interés a lo largo del año para ajustarlo a la senda del crecimiento económico. Y en cualquier caso, esto lo que abre es una ventana de oportunidad para que pueda nuevamente China hacer una escalada nuevamente sobre las tensiones geopolíticas con China en torno a Taiwán, aprovechando esa debilidad que podría presentar tanto Europa como Estados Unidos con el foco de atención en las tensiones de Ucrania, con lo cual no podemos descartar que todo este escenario de tensiones geopolíticas vayamos a un entorno en el año 2022 donde que se producen todavía más escaladas geopolíticas en torno a Taiwán, pero también en torno a otros países como puede ser el programa atómico de Irán. Dicho lo cual, claramente, este impacto a corto plazo a quien perjudica es a Europa, porque es precisamente Europa quien tiene más nexos, no solamente energéticos, sino también comerciales con Rusia. En el caso de la anexión de Crimea en el año 2014, como pueden ver en el gráfico, los países más afectados fueron precisamente Alemania y Francia, que tienen mayor exposición porque para Alemania Rusia es uno de sus principales socios comerciales, pero también Francia porque desde el año 2016 ha acelerado sus inversiones extranjeras directas a Rusia. Y por otro lado, como les comentaba, tiene muchas implicaciones para la evolución del IPC, es decir, para la inflación de la eurozona, que como saben en diciembre cerró en un 5% interanual. Como pueden ver en el gráfico, en el caso de la eurozona, el repunte de los precios de la electricidad que estamos sufriendo en la eurozona, los consumidores en la cesta de la compra, es de un 22% de crecimiento respecto a diciembre del año 2020, frente a la escalada de precios que están sufriendo en Estados Unidos, que es muchísimo más moderada. Es decir, esta crisis energética la está sufriendo sobre todo no solamente los hogares europeos, sino también la industria europea, especialmente la electrointensiva. Mientras que el riesgo energético es mucho más acotado en términos de inflación en el caso de Estados Unidos, donde el precio de la electricidad dentro de la cesta del IPC solamente ha crecido un 6% frente a ese 22% que comentábamos en la eurozona. Y todo esto en un contexto en el que claramente vemos en este primer trimestre que hay unas perspectivas en torno a esos tres grandes bloques económicos que comentábamos. En Estados Unidos, pues tras esta previsible moderación del crecimiento que se está viviendo en el primer trimestre del año, motivado, como comentábamos, por el impacto de la expansión de la variante Ómicron y porque persisten esos shocks de las cadenas de valor y de suministro, esperamos un repunte de la actividad con un escenario, como comentábamos, de al menos 4 subidas de tipos de interés, y sí que se ha confirmado con el último dato del cuarto trimestre del año 2021 que sí que se está acelerando la inversión en Estados Unidos y la reconstrucción de inventarios, lo cual apoya junto al repunte del consumo pues este escenario de mejora de las perspectivas a partir del segundo trimestre. Pero Estados Unidos también afronta otros riesgos más allá de este conflicto que estamos viviendo en torno a Ucrania. Los mayores riesgos son que se produzcan errores en la toma de decisiones por parte de la FED, es decir, que la FED no sepa compasar esa necesaria normalización de la política monetaria con los datos de la coyuntura económica, el que sí que se está confirmando una pérdida del poder adquisitivo de los hogares de Estados Unidos, a pesar de esas presiones salariales, de esos repuntes salariales de en torno a un 5% interanual a lo largo del año pasado, los hogares de Estados Unidos con ese
repunte tan acusado de la inflación están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo de en torno al 2,6%, con las implicaciones que eso tiene no solamente en términos de consumo, que representa en torno al 60% del PIB de Estados Unidos, sino también a la capacidad de ahorro y de inversión futura. Y por otro lado, también estamos viendo una división política, no solamente ante ese deterioro de la imagen que está sufriendo Biden, especialmente más acusado a raíz de los acontecimientos de Afganistán, sino también porque se están produciendo divisiones en el Partido Demócrata en un año electoral en el que hay que renovar la mitad de los asientos del Senado, y esto puede dar lugar a que se retrasen esas medidas de reforma y de inversiones que había anunciado Biden a lo largo del año pasado. Por parte de la eurozona vemos también ese rebote que hemos comentado a partir del segundo trimestre. Si bien es posible que exista el riesgo de una caída del PIB alemán debido a esta nueva ola de la pandemia, ya se ha observado en el dato del cuarto trimestre y podría producirse nuevamente en este primer trimestre, en un momento en el que el país germano está sufriendo un nuevo repunte de los casos por la variante Omicron. Y todo esto en un contexto en el que claramente la senda de crecimiento económico de la eurozona se va a ver apoyado por el despliegue de los planes de recuperación Next Generation, y porque sí que va a ir suavizándose y normalizándose esas cadenas de valor, previsiblemente en el último caso en el año 2023. Sin embargo, también en la eurozona surgen otros riesgos, que no solamente son esos que estábamos comentando en torno a Ucrania. Los riesgos más elevados son que sigan persistiendo los problemas de las cadenas de suministro, la crisis energética, que la inflación sea todavía más elevada y el BCE se vea obligado a acelerar la normalización de la política monetaria, reduciendo la compra de activos una vez finalice el programa de compras pandémico de emergencia en el mes de marzo, y por otro lado que se produzcan también desacuerdos en las negociaciones de las nuevas reglas fiscales, porque si recuerdan, el año que viene se tiene que poner en marcha otra vez el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a los gobiernos a situar el déficit en un 3% y a ir reduciendo progresivamente los niveles de deuda al 60%. O que la agenda política que también tenemos por delante con las elecciones de Francia, o en el caso de Italia, si se produce un escenario en el que vamos a una crisis política porque finalmente no se confirma el escenario de que Draghi es nombrado presidente de la República, pues eso también podría dar lugar a que se retrasen los planes de recuperación, con implicaciones negativas sobre el crecimiento económico de la eurozona. Y por último, en el caso de China, queremos destacar el hecho de que las perspectivas son que tras estos nuevos estímulos que ha introducido el Banco Central de China, pues que el gobierno de China siga desarrollando nuevas políticas fiscales expansivas junto a esos planes de inversión que ya ha anunciado en torno a la transición energética y la innovación, y también reconfigurando el diseño del patrón de crecimiento de China hacia un modelo más sostenible y con menores desigualdades, que también hagan que no tengan como palanca de crecimiento el sector inmobiliario, ya que representa precisamente uno de los grandes riesgos que tiene el país asiático. No solamente porque podría profundizarse esa crisis del sector inmobiliario y tener implicaciones sobre otros ámbitos de la actividad que también presentan elevados niveles de endeudamiento, sino en todo ello en un contexto en el que si el gobierno chino continúa manteniendo esta política de cero COVID, pues lógicamente eso va a dar lugar a que persista esta atonía de la demanda interna y este deterioro de las perspectivas que están sufriendo los chinos en un contexto en el que sí que se ha observado un ligero repunte de la tasa de desempleo. Y todo esto en un contexto en el que va a ser clave cómo se diseñan esas políticas económicas, porque si se diseñan de forma errónea puede ser que China no construya una senda de crecimiento resiliente en los próximos 10 años que le permita su objetivo de superar económicamente, entre otros ámbitos, a Estados Unidos. En cualquier caso, este escenario que planteábamos, donde, como les comentaba, se han abierto paso y han ganado protagonismo estas incertidumbres más allá de la pandemia en torno a la inflación, en torno a las tensiones geopolíticas y en torno a esa normalización de la política monetaria, pues ha provocado que el FMI sí que rebaje sus previsiones de crecimiento. En concreto, el FMI proyecta que este año la economía mundial vaya a crecer un 4,4% frente al 4,9% que proyectaba precisamente
precisamente el pasado mes de octubre. Y esta revisión a la baja se debe a que espera unas menores perspectivas de crecimiento, principalmente en Estados Unidos y en China, por los problemas que hemos comentado, por las tensiones inflacionistas, por la normalización de la política monetaria de la FED y porque están impactando negativamente en las cadenas de valor, en la actividad económica en Estados Unidos. Y en el caso de China, precisamente por la política de cero COVID, por esos desequilibrios que presenta el sector inmobiliario y por la falta de dinamismo de su demanda interna. Y todo esto en un contexto en el que en Estados Unidos se podría producir un crecimiento de en torno a un 4%, es decir, 1,2 puntos porcentuales menos de lo que estaba proyectando el FMI en octubre del año pasado. Y en China, esa senda de crecimiento, tras crecer este año en torno a un 8,1%, el crecimiento se moderaría hasta un 4,8%, lo cual significa una clara desaceleración del crecimiento económico y sitúa la tasa de avance del PIB por debajo del objetivo que marca el gobierno de China de un 6%. Y todo esto en un contexto en el que en la eurozona mostrará una tasa de crecimiento que converge con la de Estados Unidos, como ya explicábamos en nuestro escenario macroeconómico de finales del año pasado, con un crecimiento de en torno al 3,9%, donde España será el país de la eurozona que lidera precisamente el crecimiento económico, con un crecimiento esperado este año del 5,6%, pero en este punto me gustaría resaltar que esto se debe también a que España es el país que presenta una recuperación más retrasada de los niveles previos a la pandemia respecto a Francia, Italia y Alemania, y también fuimos el país que sufrió una mayor contracción de estas cuatro principales economías. Con lo cual es un escenario en el que sí que se sigue proyectando un crecimiento económico por encima de lo que crecía la economía mundial y las principales economías antes de la pandemia y que sí que proyecta un buen escenario desde el punto de vista económico. Si bien es cierto que el cómo se desarrollen estas incertidumbres van a determinar realmente cómo va a ser la recuperación económica y cuál va a ser la realidad de la economía real tras estos 2 años de la pandemia, porque vamos a un entorno en el que después de estos repuntes históricos del crecimiento económico en 2021, explicados no solamente por la reapertura de la actividad económica y también por esos estímulos monetarios y fiscales que estaban vigentes, vamos a ver cómo se adapta y se reconfigura la economía a una moderación del tono expansivo de la política monetaria, pero también del tono fiscal y cómo se van solucionando estas incertidumbres en torno a las disrupciones que están provocando la pandemia en las cadenas de valor, a la crisis energética y a estas presiones inflacionistas que estamos viviendo en torno al talento. Y todo esto en un contexto en el que también existen otros riesgos. No solamente están esos riesgos que hemos comentado, vamos a un año de escenario electoral en países clave como Brasil, que hay que ver si se produce o no finalmente esa reelección de Lula da Silva, pero también con otras tensiones sociales que están surgiendo a nivel global, con ese riesgo de que surja un muro de Berlín digital en torno a esos estándares digitales que está diseñando de forma independiente China y que rompe los estándares globales que se habían diseñado después de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, el impacto que pueden tener los posibles actos de ciberataque, pero también las implicaciones que tienen los eventos climáticos adversos, como ha manifestado la FAO, porque están tensionando al alza los precios de las principales materias primas alimenticias. Dicho lo cual, es un año también el que va a ser clave para ver cómo se reconfiguran estas tendencias que se han visto aceleradas a raíz de la pandemia. Ya hemos comentado el plano geopolítico, se está abriendo un nuevo escenario geopolítico donde Rusia y China están entrelazando sus lazos para hacer un contrapeso frente a Estados Unidos, porque aquí está claro que también hay unas implicaciones en el control de los recursos naturales y también en el poder de los datos. Vamos a un escenario en el que vamos a ver hasta qué punto se reconfiguran las cadenas de valor, ese fenómeno llamado globalización, porque si algo ha manifestado esta pandemia es que había poca diversificación en las cadenas de valor y esto está penalizando actualmente no solamente la recuperación económica, sino también está presionando al alza los precios. Y esto podría dar lugar a un nuevo rediseño de las cadenas de valor con esos planes que ya han anunciado países como Francia, Alemania
Italia y también Estados Unidos, y que da lugar a un impulso del consumo por proximidad o también a tendencias como la robotización y la digitalización, y que habrá que ver qué connotaciones trae a futuro sobre la inflación. Luego connotaciones también, como hemos comentado, hacia el talento, con ese fenómeno de la gran dimisión, donde en Estados Unidos 3 millones de personas han acelerado su jubilación de forma anticipada, algo que también está empezando a ocurrir en Europa, con esas implicaciones que tiene la caída de la natalidad, que ha sido más acusada a raíz de la pandemia, y con ese fenómeno que se está produciendo en Asia, donde los jóvenes se sienten pues que pueden perderse, que esta crisis ha traído un cambio en su vida y que les ha perjudicado desde el punto de vista, desde su capacidad de cambiar de escenario, de localización para trabajar o para realizar sus estudios, y también porque ha roto los flujos migratorios, que son claros recomponerlos para paliar ese envejecimiento de la población y esa caída de la población activa, y frenar esas posibles tensiones salariales que pueda tener esa pérdida de talento en los países que muestran un mayor envejecimiento, que no son solamente Europa y Estados Unidos, sino también es el caso de China. Y por último, todo ello en un contexto en el que ha ganado peso el Estado, con esos endeudamientos que se ha generado a raíz de la pandemia, que abren un escenario de mayor carga fiscal, y por otro lado también el rediseño de la política monetaria, en el que los bancos centrales no solamente tienen que conseguir normalizar la política monetaria para ganar margen ante futuras crisis económicas, sino que también abren el debate de cuál debe ser su papel en aspectos sociales, medioambientales, o incluso cuál debe ser la regulación hacia las monedas digitales. Y todo esto en un contexto en el que esta crisis, que se mostró de forma sincronizada, pues está reflejando una recuperación asimétrica con crecientes riesgos sobre la desigualdad y con una recuperación divergente, no solamente a nivel de países, sino también a nivel sectorial, como se muestran los datos de empleo de los sectores llamados hot, que son los que han sido más penalizados por la pandemia y las medidas de restricción de la movilidad, es decir, la hostelería, el ocio y el turismo. Y todo esto en un contexto en el que va a ser claro el éxito de los planes de recuperación, el éxito de la política económica y cómo se diseñan las reformas estructurales para evitar que surjan otra vez tendencias populistas, cuando precisamente una de las cosas positivas que ha traído esta pandemia, como ha reflejado un estudio de Cambridge, es que precisamente la pandemia ha hecho que pierda valor o que pierda aceptación social precisamente los movimientos populistas. Por eso desde Singular Bank consideramos que este es un año absolutamente de reconfiguración económica, en el que va a ser clave no solamente cómo se diluyen o cómo evolucionan esos riesgos en torno a la inflación, a las tensiones geopolíticas y también en torno a la normalización de la política monetaria, sino también el diseño de los planes de recuperación económica, las reformas estructurales, para determinar cuál es la recuperación real de la economía real y cómo hacemos frente a esas nuevas olas de transformación que estamos viviendo en torno a la economía, a la sociedad, a la geopolítica, y todo esto en un contexto en el que seguirán marcando el crecimiento económico esas megatendencias que ya estaban ahí, y que siempre en épocas de incertidumbre no podemos olvidar que son épocas que se abre muchísima más la innovación, porque ante estas grandes incertidumbres y retos, la mayor respuesta que tenemos es la innovación y la adaptación a los cambios. Muchísimas gracias.